pero es que tengo que salir, ¿eh? Vale, no te Me preocupes. volveré a conectar en cuanto pueda. Vale, Vale, muy hasta bien. ahora. Hasta ahora. Eh, bueno, exactamente, ¿qué estaba diciendo? Estaba diciendo sobre el tema, el contemplar la muerte. Es un tema como tabú, nadie quiere hablar de la muerte, pero bueno, la muerte está a nuestro alrededor, quiero decir, la muerte forma parte de la vida, ni más ni menos. Y es curioso que incluso para una persona espiritual, para una persona que cree en el más allá o cree en Dios, realmente la muerte no tendría que simbolizar nada malo. Sin embargo, le damos una connotación negativa. Sin embargo, la verdad es que aquellas personas que tienen la experiencia de que la muerte no existe, que decir que el alma perdura, intenta vivir la vida con mucha más intensidad. Es decir, no os creáis. Es decir, lo digo porque alguien podría pensar, no, si uno sabe que después de morir vas a estar muy bien, a lo mejor no tienes tantas ganas de vivir. No, es al revés. Porque cuando una persona sabe que el alma perdura tras la muerte, también entiende que si estamos en cuerpo físico es porque tenemos algo que realizar, una misión, un trabajo. Es decir, si mi alma ha cogido este cuerpo, es porque tiene algo que hacer. Si no estaría en esta dimensión. Entonces, las personas estas que han tenido experiencias post-mortem, ¿verdad? Estas personas que han experimentado la muerte pero luego han vuelto, ellos decían que allí estaban fantásticos, que no querían volver de lo bien que estaban allí. Sin embargo, después cuando vinieron, cuando entraron en su cuerpo, comprendieron, intuyeron de que no era el momento y de que tenían que vivir la vida con mucha intensidad y lo mejor que pudiesen. Solo que ahora ya no tenían ese miedo a la muerte, lo cual les hacía vivir con más, no sé, con más felicidad, con más tranquilidad. Entonces, lo digo, esto es importante tenerlo presente. Por lo tanto, para una persona con cierto desarrollo espiritual, sabe que él va a estar en consciencia siempre, en todas las dimensiones, en cuerpo astral, en el más allá, en el más acá, es igual. Nosotros tenemos una consciencia perenne y estamos evolucionando constantemente. De hecho, cuando hablemos sobre el tema de la reencarnación, vamos a ver que hemos tenido posiblemente más de 1000 cuerpos. Hemos reencarnado muchísimas veces en este planeta. Y normalmente las personas que ya estamos en este sendero, nos quedan muy pocas vidas físicas, porque ya estamos como conectando con el ser, ¿no? Y cuando eso se produzca completamente, entonces llegaremos a lo que se llama la autorrealización, la iluminación, y esta escuela ya no nos aportará nada, por lo tanto ya no estaremos obligados a venir. Y si venimos es en otras condiciones, como maestros. Pero de esto ya hablaremos más adelante. No sé exactamente por qué ha salido este tema. Ah, sí, vale, por una compañera que ha preguntado algo sobre el viaje astral. Bien, pero como yo me conozco y soy peligroso, vamos a centrarnos porque si no empezaremos a hablar de cosas que no tienen que ver con el tema. Bien, si os parece, vamos a hacer lo que siempre hacemos antes de comenzar y es hacer un pequeño alineamiento, una pequeña meditación. Hoy, digamos que hoy es la cuarta clase y vamos a tocar el tema de los chakras, porque el conocimiento de los chakras es sumamente importante en todo proceso tanto de meditación como de crecimiento personal. ¿Os parece bien? Voy a poner en silencio. Vale. Pues vamos a adoptar una posición cómoda. Ya sabéis, nos centramos en el centro ágnea, mitad de las cejas, nos sentimos ahí arriba. Nos conectamos con la respiración. Y vamos haciendo varias respiraciones profundas, lentas, rítmicas. Intenta experimentar esa intensidad respiratoria, ese gozo de respirar con consciencia. Y con cada expiración, pues vamos relajando los músculos. Podemos mover un poco el cuello para relajar la zona cervical,
Vamos relajando el pecho, el abdomen. Vamos dilatando el bajo vientre. Así que lo fundamental de la relajación cuando tocamos la parte abdominal es deshacer los nudos, los posibles nudos de tensión, los nudos psíquicos que pueden existir en ese punto. Así que no escatimes en prestar atención y utilizar el poder de la respiración consciente para liberar cualquier posible tensión en la zona abdominal. Tomamos conciencia del cuerpo, relajamos las piernas, relajamos los brazos, tronco, extremidades, cabeza. Debes estar como observando que eres conciencia, siéntete presencia, date cuenta que estás presente. Es como si estuvieras en el interior de la cabeza. Siéntete ahí como un ser observante. Y a la vez vamos a tomar conciencia del cuerpo. Siéntelo, percíbelo, la piel, el calor, temperatura, presión. Sigue utilizando la expiración para relajar más y más toda la estructura física. Ahora sería interesante que ampliaras tu sensibilidad para abarcar el campo energético por dentro del cuerpo y también por la periferia. Se está produciendo una vibración no solo atómica de los átomos, sino también energética, llamada energía etérica. Realmente tu cuerpo completo ahora mismo está vibrando, está en movimiento. Agudiza tu sensibilidad para percibir ese campo de energía que es como un hormigueo que está recorriendo todo tu cuerpo. Es como un campo eléctrico.
Sobre todo se percibe con más claridad en las manos. Pero esa vibración realmente se expresa en todo el cuerpo, en todo el organismo. Visualízate como vibrando en un estado vibratorio, energético, lumínico. Nuestra consciencia penetra en esa dimensión de luz magnética. Es como el campo áurico del cuerpo. Tenemos que entrenar a nuestra mente a que sea consciente de ese estado energético corporal. Dentro de esa visualización, imagínate más brillante, como si a través de los poros emanase luz. Ahora solo hay respiración, vibración y luz. Me gustaría que llevaras ahora la atención a la planta de los pies, ya que esa vibración corporal a través de los dos chakras de las plantas de los pies conecta con la propia madre tierra, con la propia materia. Seguramente percibirás como un hormigueo en la planta de los pies, como una sensación de movimiento, de energía. Permite que esa luz ahora llene tu cabeza
el interior de tu cerebro. Quizás te des cuenta que parece que hay más luz, que aun teniendo los ojos cerrados, percibes luz, luz interior. Lo que estamos haciendo es tomar conciencia de una dimensión más sutil que forma parte de nuestro propio cuerpo y que normalmente obviamos o simplemente no le prestamos atención. En este cuerpo de luz en el que estamos ahora inmersos, en ese cuerpo de luz se encuentran los chakras. Ahora solo hay respiración, vibración, luz y serenidad. Bien, ahora poco a poco vamos haciendo unas respiraciones un poquito más profundas. Volvemos otra vez a esa sensibilidad epitelial de la piel, del cuerpo, teniendo plena conciencia del lugar en el que estamos. Y suavemente, sin prisas, cuando lo consideres, pues iremos moviéndonos y abriendo los ojos con suavidad. Bien, ¿habéis podido notar esa vibración en el cuerpo? Si alguno quiere comentar algo. Sí, yo sí que lo he notado. Sobre todo en las manos y en los pies. Donde más. Y luego es curioso, después de hacer la alineación esta que hacemos siempre al principio de cada clase, cuando abres los ojos, supongo que es porque estimulas mucho la área pineal, ¿no? Pero, ¿Ves más luz? se toca ¿eh? ¿Ves más luz? Todo una nitidez que es como, wow, ¿no? Claro. A mí siempre me pasa cuando todo súper nítido, con los colores más vivos, todo más nítido. A mí siempre me pasa, siempre.
Yo he notado un zumbido en el oído derecho. Además que es que lo oía, como si tuviera una bolita ahí. Y me ha desconcentrado bastante. No sé si es que tengo que ir al médico. No, simplemente que has llevado tu consciencia más profundamente hacia el cuerpo, hacia la parte más sutil, y has percibido eso, que ahora que estamos hablando a lo mejor no lo percibes, pero que está. Y el tema es que es importante comprender, que realmente nosotros percibimos donde nuestro enfoque mental está. Nuestro foco determina nuestra realidad. Donde nosotros nos enfocamos, eso es real. Donde no nos enfocamos, desaparece todo. Por eso, cuando una persona se enfoca solo en lo negativo, todo es negativo. Cuando una persona se enfoca en lo positivo, todo es positivo. Es como si una persona fuera a un museo y viese una gran pared blanca con una pequeña mancha negra. Seguramente su atención iría hacia la mancha. Y su foco sería, hay una mancha en la pared. Entonces, para esa persona, digamos, la mancha sería más grande que la propia pared blanca, porque su foco está en la mancha. No diría, ¿qué pared más blanca? No, diría, ¿habéis visto la mancha negra que tiene la pared? Entonces, no sé si es por gracia o desgracia, no lo sé. El ser humano normal solamente puede estar o puede prestar atención a una sola cosa. Cuando nosotros prestamos atención a una sola cosa, esa cosa se magnifica. Entonces debemos tener mucho cuidado dónde se dirige nuestra atención. Porque donde está nuestra atención, eso toma vida, se magnifica y crece. Por eso si una persona está siempre pensando en un defecto que tiene, su vida, todo va a estar alrededor de ese defecto y va a estar súper mal, porque está siempre pensando en el defecto que tiene, pudiendo pensar en otras cualidades que también tiene. Esto es importante que lo entendamos, porque mi vida se centra donde yo enfoco mi atención. Entonces, aquí la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿dónde yo enfoco mi atención en el día? O sobre mí, o sobre lo que soy, o sobre lo que eres tú, sobre la gente, sobre el mundo, sobre cualquier tema. Por lo tanto, no podemos pensar en varias cosas a la vez. Solamente nuestra mente está capacitada para enfocarse en algo. Si ese algo es negativo, lo estás amplificando siempre que pienses en él. Y cuanto más los amplifique, más área de tu ser te va a tomar poder, te va a empañar. Por tanto, aquí tenemos una clave para liberarnos de prejuicios y de condicionamientos mentales. Bien, aunque este no era el tema, sí que ha salido a colación y creo que está bien decirlo. Antes de hablar sobre el tema de los chakras, que es sumamente interesante, y siempre van a estar relacionados con cualquier cosa que hagamos, tanto una concentración, una visualización, con la propia evolución, con el propio desarrollo personal, incluso con las capacidades psíquicas, no sé, cualquier cosa que podamos hablar, los chakras están involucrados. Por eso es conveniente hablar monográficamente sobre ellos, aunque sea sucintamente, aunque vamos a amplificarlo un poco. Y también, como sé que vais a leer y estudiar el libro La Luz Diamantina, cuando lleguéis al capítulo de los chakras, que creo que es el número 10 o 11, ahí se desarrolla muchísimo más, porque sobre los chakras podríamos estar aquí hablando toda la tarde. Bien, pero antes de hablar sobre esto, y yendo un poco a la parte más esotérica, también de La Luz Diamantina, en cuanto a los capítulos que estáis leyendo, al menos hoy que quede más o menos claro el concepto que en la creación existe la forma, que es el aspecto material de las cosas, y la esencia o el espíritu que anima la forma. Una cosa es la vida y otra cosa es la materia.
Son cosas diferentes. La evolución de la materia perfectamente podría ser la evolución de la cual Darwin nos hablaba de la evolución de las especies. Es cierto que cada especie va evolucionando físicamente y es cierto que la materia pues, tiene su proceso evolutivo. Sí, pero la parte que anima y da vida a eso material es la evolución espiritual. Y la evolución espiritual no es visible. Sin embargo, la evolución física sí que lo es. La evolución de las especies, la evolución de la materia en sí. Por lo tanto, digamos que hay dos grandes líneas en el universo. Todo lo creado a nivel visible, toda la materia que existe, es una cosa que nosotros percibimos a través de los sentidos. Pero detrás de esa materia está aquello que la anima y le da vida, que es el aspecto espiritual. Luego, esas dos polaridades tienen que quedar siempre claras. Es como, por ejemplo, este cuerpo se mueve, este cuerpo está hablando, me estáis viendo físicamente y os da la impresión de que este cuerpo tiene vida, pero este cuerpo no tiene vida. Este cuerpo es materia solamente. Es mi espíritu el que lo hace moverse, pero a mí no me veis, veis a mi cuerpo. O sea, la vida no se ve. Os pongo un ejemplo para que comprendamos el concepto vida, porque es que hablamos de la vida como si supiéramos lo que es o incluso creemos que la vemos. La vida no se ve. Lo que vemos es el movimiento de la materia. Por ejemplo, si en una habitación que no haya mucha luz ponemos una persona muerta y una persona que está durmiendo, nadie sabría quién es el muerto y quién es el vivo. ¿Por qué? Porque tú no ves la vida. Si prestas mucha atención y ves que uno respira y se mueve físicamente, diría, ah, ese es el que está vivo. Claro, porque has visto la materia moviéndose. Pero lo que decimos vida, fijaros qué curioso. La palabra vida no la vemos. Es imperceptible. Porque a nivel esotérico la vida es igual al espíritu. El espíritu es lo que da vida a todo lo que existe. El espíritu y la vida es sinónimo. La energía y la materia son sinónimos. Pero son cosas diferentes. La vida es una cosa y la materia es otra. Entonces, una cosa es el coche que conducimos y otra cosa es el conductor. En nuestro caso, el coche es el cuerpo. Y es como si tuviéramos los cristales oscuros. Nadie ve el conductor. ¿No? Esto es importante que lo entendáis. Entonces vemos que en la propia madre tierra, la propia madre del universo, va produciendo cada vez mejores cuerpos físicos, composiciones físicas cada vez más complejas, como es nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro. Es una pasada. La madre tierra es increíble haciendo estas máquinas para que pueda habitarlas un ser espiritual y darle vida. ¿Comprendéis? La madre crea el cuerpo. El espíritu le da vida al cuerpo. Si yo, espíritu, saliera de mi cuerpo, este cuerpo se desploma y muere. No solamente se desploma, sino que este cuerpo se deshace. ¿Comprendéis? Fijaros, actualmente sabemos que nuestro cuerpo físico, es decir, lo sabemos perfectamente, la cantidad de elementos químicos que tiene. Ya se sabe. No sé si es 83% de agua, luego hay una parte de calcio, fósforo, magnesio, potasio, zinc, hierro. Todos esos elementos químicos tiene mi cuerpo. ¿Cuál es la fuerza que hace que esto no se desintegre? No sé si alguna vez os lo comenté, ¿no? ¿Por qué nuestro cuerpo no se deshace? Porque no se desintegra. En la naturaleza, el agua no convive con el hierro, ni con el zinc. Si tú coges un vaso y pones agua, aceite y sal, sabemos lo que va a pasar. La sal va a caer, el aceite se va a quedar arriba y el agua en medio. Sin embargo, este cuerpo está como agitado en cada momento. Están todos los elementos funcionando y no me deshago. ¿Cuándo me deshago físicamente? Pues cuando mi ser espiritual deja el cuerpo. Entonces la vida se va. Y cuando la vida se va, este cuerpo se desintegra y todos los elementos químicos vuelven otra vez a la naturaleza natural. ¿Comprendéis? Realmente cuando una persona muere físicamente, su agua se evapora
y todas las partículas atómicas vuelven a su estado químico natural. La pregunta es, ¿qué es lo que hace que todos esos aspectos químicos se junten y formen un cuerpo? Mi espíritu hace posible ese fenómeno, esa magia. Porque cuando yo abandono el cuerpo se deshace. Pero mientras mi ser espiritual esté dentro del cuerpo, hay como una especie de aura que hace que mis elementos químicos no se disuelvan, no desaparezcan por la noche cuando me voy a dormir. Nadie se deshace por la noche. Entonces, lo que quiero decir con eso es que cuando veamos la vida, cuando hablamos de la vida, hablamos de este mundo, hay dos grandes fuerzas que están en constante intercambio. Es la parte material que evoluciona y la parte espiritual, que es la que hace que esa parte material evolucione. Luego el espíritu utiliza la materia para experimentar el universo. Bien, por lo tanto hay dos tipos de evoluciones. La evolución física, que es cuando nosotros éramos más primitivos físicamente, y la evolución espiritual. Y la evolución espiritual no se percibe. Por lo tanto, podemos tener delante de nosotros a un ser iluminado y no darnos cuenta. Porque nuestros ojos no perciben el espíritu que hay dentro de ese cuerpo. Sin embargo, sí que percibimos el cuerpo físico. Bien, entonces hay dos corrientes, la espiritual y la física. Pero la física solo puede evolucionar si la parte espiritual la toma. Si el espíritu toma. Bien, como seguramente ya habréis leído un poco este capítulo, deciros que realmente la evolución de la materia tiene que ver con la propia evolución de la consciencia dentro de la materia. Por eso realmente, digamos que todo parte del reino mineral y poco a poco, conforme se va evolucionando, se llega al reino vegetal. Los vegetales son seres espirituales, no son almas, pero tienen esencia espiritual. Son seres espirituales que toman experiencia como calor, presión, temperatura. Las plantas tienen vida espiritual y de hecho son sensibles incluso al aura de las personas que están presentes. Por eso sabemos que hay personas que tienen mucha habilidad con las plantas. Hay personas que le cantan a las plantas, que les hablan y realmente no es que la planta entienda lo que le dice, pero sí que percibe espiritualmente el amor que se desprende de esa persona que trata la planta. O sea, las plantas son seres sensibles ya. Luego, cuando llegamos al reino, después del mineral, vegetal, pasamos al reino animal. O sea, que antes de que existiera el reino animal, existió el vegetal, y antes que existiera el reino vegetal, existió el mineral. Hay un proceso evolutivo. Y el animal, bueno, el animal es una pasada, porque el animal ya tiene psique, tiene mente. Por lo tanto, la experiencia es increíble. Pero dentro de ese proceso evolutivo, debes recordar que los protozoos, digamos, las bacterias, existieron antes que un perro, o que un gato, o un elefante. Entonces, hay un proceso evolutivo en la naturaleza que lo podemos estudiar perfectamente en las universidades, y que esto se puede estudiar bien. Lo que pasa es que lo que el universitario no sabe, o la academia universitaria no sabe, es el por qué. ¿Por qué narices existe la evolución? ¿Quién manda la evolución? ¿Por qué las especies tienen que ser mejores? ¿Dónde radica el impulso evolutivo de que las cosas sean mejores cada vez, se perfeccionen? Eso es lo que no se sabe dónde está. ¿Me entiendes? Porque la evolución de las especies, la palabra evolución es una tendencia a mejorar. Esa tendencia, ¿dónde está escrita? ¿Quién la puso? ¿De dónde viene? Claro, viene de la esencia espiritual. Pero claro, como el científico no llega hasta ese punto, no tiene idea del por qué existe la evolución. ¿Me comprendéis? Es como si todo el universo tendiese a ser mejor, pero ese tender es como una ley natural, es una ley espiritual que hace que las cosas se configuren para ser cada vez más hermosas, más conscientes. Esa fuerza oculta que está detrás de todo átomo, de toda partícula, esa fuerza oculta no se sabe por qué está ahí, ni quién la puso, pero es inteligente. Por lo tanto, se entiende que debe haber un propósito, un creador, una entidad espiritual, no sé. Esto por deducción lógica, simplemente.
Bien, por lo tanto, hasta ese punto creo que lo entendemos. Luego ya del reino animal pasamos al reino humano. Aquí a nivel esotérico os voy a decir algo que cuando estudiéis el capítulo en la Luz Diamantina vais a ver qué interesante es. Y es que el reino mineral, el vegetal y el animal evolucionan a través de almas grupales. Es decir, que las rosas tienen experiencias y cuando mueren, sus experiencias pasan a formar parte de un conocimiento, una sabiduría del alma de las rosas. Por eso cuando nazcan nuevas rosas serán mejores, más hermosas, más perfectas. Es decir, el impulso de perfección radica en que cuando muere la forma, la esencia, la experiencia no se pierde, sino que se acumula en un alma grupal. Luego la rosa no reencarna, no es individual, no tiene un alma individual, sino tiene un alma grupal. Todas las rosas recogen las experiencias de todas las rosas. Sin embargo, fijaros que hay tantas almas grupales como clases de plantas hay. Los tulipanes es otro tipo de almas. Los cactus es otro tipo de alma grupal. O sea, esto es una cosa sumamente compleja, pero muy interesante a nivel esotérico. Bien, cuando esto se produce, cuando esto lo mismo pasa en el reino mineral, lo mismo pasa en el reino vegetal, lo mismo pasa en el reino animal. De hecho, en el reino animal se han hecho pruebas muy curiosas y no saben cómo es posible. Lo digo porque esto lo estudié hace unos años, unos experimentos que hicieron y se quedaban un poco como no sabiendo cómo explicarlo. Y es que habían dos islas donde existían la misma especie de monos. Eran dos islas que no estaban comunicadas. Por lo tanto, no había posibilidad de que un mono de esta isla enseñara al otro mono cosas. Bien, entonces resulta de que la prueba es que echaban plátanos al mar. Entonces los monos querían coger los plátanos, pero como los monos tienen miedo al agua, no se acercaban mucho. Intentaban esperar a que el oleaje le trayera los plátanos, ¿no? Pero a veces no era así. A veces los plátanos iban. Entonces ellos como que daban vuelta a su cabeza a ver cómo conseguían los plátanos. Un día, un mono, pues mira, esto lo que es la necesidad de comer, no sé, el ingenio de un mono, cogió una gran rama y empezó a recoger los plátanos con la rama. ¿Qué pasó? Pues claro, inmediatamente todos los monos empezaron a coger ramas por imitación y a traer los plátanos. Pero cuando este mono murió, al muy poco tiempo, a los meses se ve que le pasó algo, en la otra isla empezaron a hacer los monos exactamente lo mismo. Es como si esa sabiduría, ese conocimiento, se hubiese trasladado a la otra isla de alguna forma invisible, desconocida. Y es porque tiene un alma grupal. Y esos animales aprenden. Es decir, la enseñanza se queda en otros aspectos más subjetivos que luego se comparten en el grupo. Bien, por lo tanto, a nivel espiritual, a nivel esotérico, nosotros decimos que los animales no tienen alma, pero tienen esencia espiritual. Es que la palabra alma, individual, es una cosa más potente. Es decir, un perro tiene esencia espiritual, es un ser espiritual, sí. Por eso es sensible, es consciente, tiene conciencia y está evolucionando, sí. Como yo, parecido. Lo que ocurre es que pero los perros tampoco reencarnan, porque su esencia espiritual se reabsorbe en el alma de los perros. El elefante, cuando muere, su esencia espiritual pasa a formar parte del alma de los elefantes. Luego no puede reencarnar un animal como tal. Sin embargo, cuando pasamos al ser humano, el ser humano ya cambia radicalmente el contexto. El ser humano sí que tiene alma individual. Y nosotros no evolucionamos por la experiencia de otros. Solo evolucionamos a través de nuestra experiencia, a través de las reencarnaciones y a través de una forma absolutamente personal. O sea que la evolución de otros a mí no me afecta.
yo tengo que evolucionar directamente, individualmente. Y mi ser sí que reencarna. Mi alma sí que reencarna y es individual. Y es la que tiene que llegar a ser maestro. Esa es la pequeña o gran diferencia que existe entre el reino animal, vegetal o animal y el reino humano, que el ser humano tiene alma individual y luego los otros reinos de la naturaleza tienen alma grupal. Esta es una de las grandes diferencias que existen. Luego más adelante, quizás conforme vayamos hablando, vamos viendo un poco más esto cómo se desarrolla o cómo funciona, aunque en el libro La Luz Diamantina ahí está bastante bien explicado un poco el contexto, pero he querido aquí también comentarlo para que quede un poquito más claro. Nuestra sabiduría o la experiencia nuestra es intransferible. Nosotros no podemos transferir nuestra experiencia a otro. El otro solamente me entiende si ha pasado por lo mismo que yo. Si otra persona no ha pasado por lo mismo que yo, por mucho que yo le hable, no me va a entender. ¿Qué es lo que le pasa a los maestros de sabiduría? Cuando viene Jesús, cuando viene Buda, cuando vienen estos seres, el que no está en la misma sintonía, por mucho que ellos hablen, si no ha pasado la experiencia, no se enteran de nada. Por lo tanto, esto es una cosa sumamente interesante. Bien, si os parece, si queréis hacer alguna anotación o queréis preguntar algo al respecto, que quede así un poco confuso, pues ahora sería el momento. Hola, Paco. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, estoy por el capítulo 3, no me lo he acabado de leer, no sé si lo explica más adelante. Entonces, la diferencia entre espíritu y alma, ¿cuál es? Esa creo que está en el quinto capítulo. De acuerdo, de acuerdo. Porque, no, si allí lo explica, perfecto. Sí, deciros que habrá una clase en concreto para hablar de ese tema, porque es un tema muy delicado y a veces no se comprende bien. Sí que hay una gran diferencia entre lo que es el espíritu y lo que es el alma, sí que la hay. Lo que ocurre es que la gente común, claro, no la conoce. Ya la misma Biblia, los evangelios, San Pablo ya decía que el ser humano estaba constituido de cuerpo, alma y espíritu. Es decir, incluso él lo comentaba. Realmente nosotros, las personas más o menos normales, entienden que el alma y el espíritu deben ser algo parecido. Y luego está la diferencia entre el alma y el cuerpo, que eso está claro, está más claro, ¿no? El alma sería la parte espiritual que está más allá del cuerpo. Sin embargo, sí que es cierto que en nuestros estudios y en los estudios de meditación es muy importante comprender la diferencia que existe entre lo que es el espíritu divino y lo que es el alma. Y cuando lo hablemos, nos vamos a quedar un poco sorprendidos. Veremos a ver si llegáis al capítulo o lo hablamos aquí antes, porque posiblemente de eso es posible que hable la semana que viene. Porque ya como que toca y como vamos a introducir elementos más potentes en la meditación, es conveniente saberlo. Porque de alguna forma estamos buscando el yo. O sea, todo lo que estamos aquí hablando a nivel espiritual es un poco de saber quién soy yo. Yo soy el cuerpo, yo soy el alma, yo soy el espíritu. ¿Qué soy? Por favor. No, necesito saber qué soy. Entonces, digamos que son aspectos del mismo yo, solo que en grados inferiores o superiores, que es un poco el contexto. Digamos que a nivel esotérico o metafísico se nos dice que tenemos el yo inferior, que es la personalidad, el yo superior, que es el alma, y el yo divino, que es el espíritu. Entonces, nosotros normalmente, el ser humano normal, está en el yo personal, en el yo de la personalidad. Cuando empieza a evolucionar, empieza a fluctuar entre el alma y la personalidad. Y cuando ya hay mucho avance, ya el espíritu empieza a expresarse dentro de la personalidad. Entonces ahí cuando hay un gran cambio, evidentemente, en la persona. Y Paco, no sé si también se explica esta cuestión, pero ya es una curiosidad mía. ¿En qué momento exacto el alma y o espíritu penetran en el cuerpo? Es decir, en un cigoto,
en un feto, ¿cuándo es ese momento maravilloso en el que esa parte espiritual nos invade, ¿no? Mira, Nos es que hace aquí... seres espirituales. Sí, bien, esta pregunta está bien porque además tiene que ver con el tema, ahora cuando explique el tema de los chakras. Deciros que nuestro espíritu nos da la vida. No necesariamente la consciencia, de momento, pero sí la vida. Entonces, cuando se produce la fecundación entre el espermatozoide y el óvulo, cuando se produce ese fenómeno, realmente el espíritu de la persona que va a nacer ya está presente en ese momento, la vida del espíritu, no la consciencia del espíritu. De hecho, la plena consciencia solamente suele desarrollarse quizás a los 21 años. Tarda mucho tiempo. Porque es que para que el alma pueda realmente expresarse en su condición natural, el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental tienen que estar perfectamente construidos. Y eso no sucede hasta los 21 años aproximadamente. Por eso cuando un niño tiene 14 años, o sea, cuando un niño tiene 7 años, es instinto puro. Entre 1 a 7 es instinto, es instintivo, como un animal. Claro, no puede ser empático, no tiene la energía del alma, por eso mi pelota es mía y no te la comparto, porque no hay empatía, pero es absolutamente normal. Cuando, a partir de los 7 años hasta los 14, es la parte emocional, donde tenemos una crisis de identidad y donde la sexualidad empieza a desarrollarse y tenemos un problema enorme, porque es un momento en que el deseo, la emoción, se apodera de nosotros, ya no el instinto, sino la imaginación, el deseo y el querer saber quién soy o buscar mi lugar buscar mi lugar como ser humano, ¿no? Donde estoy. Sin embargo, una persona con 14 años todavía está en la pubertad, por lo tanto no es capaz de pensar con claridad. Estoy hablando en términos normales. Luego hay niños que son una pasada y por alguna razón evolucionan mucho antes, pero estoy hablando en general. Y luego se dice que se tarda 7 años más, porque estoy hablando de 3 grados de 7 años, de 1 a 7, de 7 a 14 y 14 a 21. Y ya cuando llegamos a los 21 años es cuando en un ser humano normal se nos dice que la estructura mental ya está completamente unida al cuerpo astral y al cuerpo físico. Entonces, en ese momento sería el momento ideal para expresar todo el nivel evolutivo que tenemos en esa vida, en ese momento. O sea, luego podemos crecer, pero vamos a ver, lo que quiero decir con esto es que una persona que en esta vida tenga un nivel evolutivo de 14, o sea, no de 14 años, digo, he dicho un número, voy a decir un número de 9. Si yo en mi vida, en esta vida, yo alcanzo un nivel de 9, cuando vuelvo a nacer en otra vida, para que yo llegue al grado de 9, para poder seguir evolucionando, necesito tener las estructuras perfectamente creadas. Por eso, a la edad de 20, 19, 21 años, es cuando yo puedo expresar el nivel de evolución que alcancé en mi vida pasada. Y a partir de ese momento puedo seguir evolucionando. Por eso una persona que tiene un nivelazo, a lo mejor tiene un nivel 12, claro, cuando es un bebé no puede expresar nivel 12, porque no tiene mente, no es capaz de trabajar con la mente, ni es capaz de dar amor, porque esos chakras, esos cuerpecitos, todavía sus órganos no están desarrollados. A eso me refiero. Tiene que tardar un desarrollo físico y psíquico lo suficientemente claro como para que pueda expresar en esa vida lo que ya alcanzó en la pasada para seguir evolucionando. Por lo tanto, aquí os doy un dato, y es que nuestro nivel evolutivo interior de nuestro ser espiritual dentro de la materia, en cada vida es el mismo y aumentando. No existe la involución. Nosotros no podemos ir para atrás. No puedes nacer en una persona que esté menos evolucionada que tú. Es absurdo, porque primero que la persona no existe porque tú eres el que da vida a la persona. En pocas palabras, si yo soy simpático con un Seat Panda, si tengo un Mercedes, sigo siendo simpático igual. Es decir, que mi estado interior es independiente a mis cuerpos. Por lo tanto, la evolución es siempre progresiva.
Por eso hay personas que dicen, pero si yo en esta vida medito y voy alcanzando niveles evolutivos y luego nazco a saber qué. No, tú eres el mismo. Tú nacerás con otro cuerpo, pero lo que hay dentro de ese cuerpo eres tú. Por lo tanto, expresarás aquel nivel evolutivo que ya hayas alcanzado en la vida anterior. Luego, no hay un retroceso ni hay como un corte de evolución. Es decir, tú en tu vida futura no puedes ser mejor que en esta. Cuando nazcas, quiero decir. Sino que en tu vida futura serás como ahora, a nivel evolutivo y mejorando. Si eres muy mala persona, te estancas, pero no vas para atrás. Es como un mal estudiante en un colegio, como mucho suspende. Pero que suspenda no quiere decir que si ya ha probado quinto y se queda en quinto curso, el cuarto, el tercero ya lo tiene. O sea, no puede ir para atrás. Como mucho se queda estancado. ¿Comprendéis? En la evolución podemos estancarnos, pero no podemos ir hacia atrás. Gracias. Vale, no, la verdad es que este tema es muy complejo, pero bueno, está dando unas ideas para que quede más o menos claro. Aquí creo que hay alguien que ha preguntado. Aquí explica, alguien pregunta sobre el tema de la consciencia. A ver, nuestro espíritu es la consciencia. O sea, nuestro espíritu a nivel, el ser divino, el ser que somos, es la consciencia. Lo que ocurre es que esa consciencia se expresa del 1 al 100 dependiendo de cuán evolucionado estamos. Entonces, por ejemplo, ahora mi conciencia espiritual se está expresando a través de este cuerpo físico, a través de un sistema nervioso, a través de un cerebro y a través de una evolución chácrica que tengo. Mi nivel de consciencia tiene que ver con el propio desarrollo de todo ese mecanismo. Por lo tanto, la consciencia siempre está permanente. Un mineral tiene consciencia, un vegetal tiene consciencia, un animal tiene consciencia, yo tengo consciencia. Lo que tenemos que es ampliar la consciencia, y para ampliar la consciencia lo que quiere decir es que nuestro ser divino se puede expresar a través de la forma del cuerpo cada vez con más habilidad. Entonces yo digo que despierto consciencia. Y no es que la despierte, lo que hago es recordar la que ya tengo o expresar la que ya tengo como ser espiritual. Entonces está el infraconsciente, el infraconsciente, está el subconsciente, está el consciente, está el supraconsciente. Todos esos aspectos tienen un denominador común y es consciente o consciencia. Puede estar por debajo o por encima, pero la consciencia siempre está. Entonces, el nivel de consciencia que en este momento tú estás expresando es el que te permite el nivel evolutivo de tus cuerpos sutiles. Tu ser espiritual tiene el 100%, pero cuando se expresa a través de tus cuerpos sutiles, mengua. Por lo tanto, el trabajo evolutivo es hacer que los cuerpos sutiles sean cada vez más iluminados para que el ser espiritual se pueda expresar su consciencia cada vez con más poder, con más claridad. Hasta que llega un momento en que el 100% de la consciencia del ser espiritual se puede expresar a través de un cuerpo humano. No sé si he contestado a la persona que me ha preguntado, a Teresa. Bueno. Francisco, vamos poco soy a poco. Edurne. Hola Edurne, ¿qué tal? No sé si... Buenas tardes. He entrado tarde, pero bueno, aquí estamos. Quería hacerte dos preguntas, yo creo que son sencillas y no... Bueno, en una has comentado que somos individuos individuales, ¿no? Bueno, eso pues, creo que sabemos. Pero también se dice que somos fractales de un mismo alma. Y entonces quería ahí si hay alguna explicación. Y lo segundo era que yo tengo entendido que los perros, por ejemplo, que viven ahí en familia y tal, que en la siguiente vida nacen como humanos por la cosa de que han aprendido de los humanos. ¿Qué hay de eso, Francisco? Gracias. Vale, vamos a comenzar por lo de los perros. Bien, ten en cuenta que lo que voy a decir ahora está basado en el conocimiento de los maestros que nos explican estas cosas, porque ten presente que lo que voy a decir ahora no lo puedo demostrar y es muy, muy complejo. La puerta que hace pasar un reino a otro, la puerta que hace pasar el reino animal al reino humano, que sí que hay una puerta, se cerró hace más de 100.000 años. Por lo tanto, ningún animal puede ser humano en esta ronda.
tiene que esperar a otra ronda planetaria. La razón es que el ser humano, la humanidad en conjunto, está tan avanzada, tan evolucionada, que no pueden entrar almas nuevas. Porque si un perro pasara al reino humano, sería tan infantil, el ser humano ya ha creado tanto karma planetario que sería injusto para esa alma nueva. Por lo tanto, cuando hablamos de que un reino pasa a otro reino, porque es cierto que el aspecto superior de un reino, cuando alcanza su grado máximo, en su próxima ronda planetaria pasa a otro reino. Es así. Por lo tanto, el perro está ya en el aspecto más evolucionado de todos los animales. Los animales que van a pasar a ser humanos, está el perro, está el gato, está el elefante, está el delfín. Hay una serie de animales que tienen tal grado evolutivo y sensitivo que solo le falta casi hablar, le falta casi ser humanos. Pues efectivamente, esa esencia espiritual pasará al reino humano, pero no en esta ronda planetaria, sino en la próxima, porque tened en cuenta que el ser humano lleva tanto tiempo en este planeta que realmente su estructura, su masa, su gran masa humana está muy avanzada, muy evolucionada, muchísimo. No se permitiría ahora entrar a almas nuevas. Por lo tanto, hay que esperar. Estos seres tienen que esperar. Pero no pasa nada porque eso está dentro de un plan divino. No ocurre nada. Por lo tanto, no. Un perro, aunque esté muy evolucionado, no va a reencarnar como un ser humano. No es posible ahora. Y sobre el tema de... La otra pregunta, sí. Que nosotros somos como fractales. Claro, somos hijos de Dios, como somos una partícula divina y la unidad está en todos nosotros. Sí. Aquí la cuestión... Esta pregunta es muy compleja. Es una pregunta muy compleja porque resulta que se nos dice que esto forma parte como de la magia de la vida. Es decir, el mismo ser espiritual, la misma divinidad que somos y que es una, se fragmenta en sí misma de una forma casi infinita para experimentar experiencias individuales y vivir como divinidad dentro de una individualidad. Lo que ocurre es que sí que es cierto que cuando se llega a cierto nivel, que es la quinta iniciación, cuando uno llega a ser maestro espiritual, se da cuenta que está en comunión o en contacto con todos los demás maestros y con todos los seres del universo. O sea, percibe la unidad. O sea, que la percibe, pero que la perciba y la sienta no quiere decir que pierda su identidad. Esto es una cosa curiosa, es como mágica. No se pierde, es como la gotita de agua que cae del cielo y que tiene miedo a desaparecer cuando toca el mar. ¿No? Porque cuando la gotita toca el mar, ¿qué pasa? La gotita muere, la gotita se convierte en el mar. ¿Me entiendes? Ahí hay un dilema. Y de hecho hay como un pequeño miedo, inclusive dentro de las personas que están evolucionando mucho, hay momentos en que pueden tener experiencias de unirse al universo, que es la experiencia del éxtasis, del samadhi. Y esta experiencia es tan profunda, tan dramática, pero en positivo, que le cambia toda la vida. Porque se da cuenta que en verdad él está en comunión o en contacto con todos los seres del universo. No ya del planeta Tierra o de los seres humanos, no, de todo el universo. Porque incluso los extraterrestres que existen, ellos tienen el mismo proceso que nosotros a nivel espiritual. Ellos espiritualmente son idénticos a nosotros. Y ellos en sus propias meditaciones van a encontrar la unidad que se va a unir a mí, porque yo soy parte de él. Quiero decir, este universo completo, da igual que seas extraterrestre o no, el proceso evolutivo es exactamente el mismo para todos los seres del universo. Luego, cuando uno habla de sentirse unido al universo, también se refiere a sentirse unido a todos los seres que hay en el universo. Pero, sin embargo, los propios maestros nos dicen que el concepto de individualidad no se pierde. Por eso, los maestros siguen siendo maestros, Maestro Kuthumi, Maestro Moria, Buda, Jesús, siguen siendo maestros y los puedes ver como personas individuales, aunque internamente estén en contacto con los demás maestros. Es una cosa complejísima, muy extraña, que tampoco sabría explicar, porque como tampoco soy maestro todavía, no podría dar argumentos para concretar esto, pero al menos, no sé si Edurne, has comprendido un poco el tema, o sea que es maravilloso. La individualidad permanece, pero no la individualidad del ego, sino la individualidad del espíritu, es otra historia, en comunión con todos los seres. Sin embargo, tú sigues evolucionando de una forma individual, porque el mismo maestro sigue evolucionando. El maestro tiene maestros
Y el mismo ser que enalma este mundo, el dios de la tierra, sigue evolucionando y tiene como maestro al dios solar. Es decir, entonces esto es una cosa extrañísima, pero a la vez es como algo mágico, algo maravilloso, ¿no? Sí. Ya llegará el momento que lo entendamos. De momento, más que comprender estas cosas, lo que debemos es trascender el sufrimiento y conectar con nuestro ser. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Todo lo demás son como cuestiones filosóficas o técnicas que en su momento pues las sabremos, porque el hecho de saberlos o no ahora tampoco nos cambia mucho la vida, ¿no? Bien. Gracias, muchísimas. Vale. Por así os parece, sí que vamos a ir a la parte de los chakras, que vais a ver que tiene que ver un poquito con lo que estamos aquí hablando. Vale. Os voy a silenciar a todos. Vale, esto de tener poder es una pasada, ¿eh? De poder... ya pudiéramos a veces silenciar a personas tocando un botón, ¿no? Bueno, bien. Cuando hablamos de los chakras, tenemos que hablar necesariamente del cuerpo etérico. El cuerpo etérico, ya os comenté una vez, ¿no? Que está el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral y el cuerpo mental. El cuerpo etérico es el cuerpo de energía que rodea el cuerpo físico. Y una vez os comenté que el cuerpo etérico es el cuerpo que de alguna forma sintetiza las partículas físicas y las reúne. Es como un pegamento que reúne las moléculas para formar un cuerpo humano, ¿no? Por eso expliqué que antes he comentado que mi cuerpo físico no se deshace porque está vivo, pero esa vida la da el cuerpo etérico. Y el cuerpo etérico es un molde energético que hace que todo esto permanezca estable. Ese cuerpo etérico es lo primero que se plasma en el feto de un bebé. O sea, cuando el bebé es concebido, la impronta etérica del espíritu que quieren hacer ya ancla a través en el hilo del corazón. Digamos que en el corazón tenemos un cordón, o sea, el cordón umbilical que nos une a nuestra madre está, pues ya sabemos dónde, ¿no? El ombligo. Pero el cordón que nos da vida a nivel espiritual y física, inclusive, está en el corazón. Y este cordón que está en el corazón une todos los cuerpos sutiles con el alma. Y más allá del alma, realmente este cordón se extiende hasta el espíritu. Quiero decir que la vida del espíritu, a través del cordón, el hilo de plata que conecta el corazón, hace que este cuerpo esté vivo. Para los que habéis estudiado un poco de metafísica, la palabra el cordón de plata os suenará. Y es un cordón que se habla de él como se llama el cordón de vida. Y es el que permite que la vida física permanezca. Cuando llega el momento de la muerte, se nos habla del ángel de la muerte, del Deva de la muerte, que es una entidad espiritual que es encargada de cortar el hilo. Cuando el hilo de la vida, el cordón de plata, se corta, la energía del espíritu ya no alimenta el cuerpo etérico. Entonces el cuerpo físico se deshace. Deciros que cuando utilizo la expresión el ángel de la muerte, deciros que los ángeles de la muerte sí que existen y son extremadamente bellos y maravillosos. En verdad no se le llaman los ángeles de la muerte, se llaman los ángeles de la liberación, porque nos liberan del cuerpo. Por lo tanto, esa imagen que tenemos nosotros de la guadaña y la calavera, a nivel espiritual no se parece en nada al ángel de la muerte, que es un ser de luz extremadamente hermoso y bello. Porque cuando hablemos de los ángeles, aunque suene un poco extraño, los ángeles, la jerarquía angélica que está en este planeta, está evolucionando de una forma paralela al ser humano. Ellos también están evolucionando en este planeta y hay momentos en que se conecta con el ser humano, en momentos determinados. Por lo tanto, hay una íntima relación entre los devas. Los devas es la palabra oriental que designa a los ángeles. Entre los ángeles y el ser humano sí que hay una relación bastante importante. Y los que se encargan tanto de crear la fecundación como los de desconectar el cordón de plata son los ángeles de la muerte, los ángeles de la liberación, que cuando llega el día, la hora, el momento adecuado en que nuestro ser divino decide que eso suceda,
Ellos ejecutan la orden y ya está. Pero tenemos que verlo como algo positivo, no es negativo. Por eso se llaman los ángeles de la liberación. Bien, deciros que en el cordón de plata es el que mantiene vivo nuestro cuerpo etérico. Es la voluntad de vivir. O sea, la voluntad de vivir de mi ser espiritual dentro del cuerpo, esa voluntad hace que esté vivo yo aquí físicamente. Más aún os diré que hay casos, son casos muy problemáticos en los cuales una persona se deja morir. Esto lo hemos escuchado alguna vez. Cuando una persona a lo mejor se muere su ser querido o no tiene interés por la vida, es fácil que pueda morir. Porque su voluntad de vivir desaparece. Y curiosamente nuestra voluntad de vivir hace que nuestra vida sea más potente. Es una cosa curiosa. Más aún, ¿sabéis que hay personas que pueden morir por amor? Que mejor dicho, por amor no, por desamor. Esto en la historia ha ocurrido. Hay personas que ha muerto su ser querido y ellos al poco tiempo, pero al poquísimo tiempo han muerto, de forma natural, porque ellos querían morir. Es como si pudiéramos decidir morir. Gracias a Dios esto normalmente no es posible. O sea, que aunque uno decida morir, no suele ser así. Tiene que ocurrir algo muy dramático y tener una somatización muy profunda en nuestras células para que nuestras células hagan caso a nuestra intención. ¿Comprendéis? Menos mal que de momento no nos hacen casi caso. Porque, de hecho, nuestro cuerpo funciona mecánicamente sin que nuestra conciencia pueda intervenir de ninguna forma. Yo no le puedo decir al corazón, párate. Si yo le digo al corazón, párate, no me hace caso. Si le digo a la digestión, corte de digestión, no me hace caso. Si le digo a la sangre que no se mueva, tampoco me hace caso. Quiero decir que gracias a Dios, el cuerpo tiene su propia inteligencia, su propia vida, y funciona independientemente a nuestra consciencia. Ahora bien, aunque esto sea así en grandes rasgos, deciros que la calidad de mi consciencia sí que determina mi calidad de salud, porque sí que hay una relación entre lo que yo pienso y entre lo que mi cuerpo ejecuta. La ansiedad, el estrés, el miedo puede producir enfermedades. Por lo tanto, mi enfoque mental puede producir enfermedades. Mi enfoque mental positivo puede producir que me recupere antes o que tenga más vitalidad. Es decir, nuestra consciencia sí que influye mucho en nuestro cuerpo, pero no tanto como para que yo dé órdenes, al menos al principio. Os puedo poner un ejemplo de una experiencia que tuve. No sé, la verdad es que la voy a contar porque es una experiencia muy, muy radical. Recuerdo que cuando era más joven a mí me salían anginas y yo no estoy operado de anginas, entonces me daban anginas y me salían placas de pus. Y cuando ya tenía pus, me daba fiebre. Entonces, todos los años tenía que ir 2 veces al médico para que me pincharan penicilina. La verdad es que eso a mí me agobiaba mucho. Eso no me gustaba nada. Además, cuando tenía anginas estaba malito. Entonces, recuerdo que a la edad de 18 años, recuerdo un día, yo ya estaba practicando meditación, ya estaba dentro de este mundo. Entonces ya me enfadé un poco, ya estaba un poco cansado de esto. Y recuerdo haberme acostado y me enfoqué muy poderosamente en la garganta, en el cuerpo en general, pero en la garganta en concreto, y hablé con las células, con los átomos de esa zona, con la entidad espiritual de ese lugar, no sé. Hablé directamente, con plena convicción, y le dije que ya no quería estar más enfermo de la garganta, que se curase, que no quería ya estar más enfermo. Bien, eso lo hice durante media hora aproximadamente, dando órdenes, pero más que dando órdenes, era como una relación fraternal. Es decir, yo no ordenaba nada, sino que yo intentaba hablar con mis células, pero con bastante fe. Desde ese día hasta hoy no he vuelto a tener anginas. Es decir, uno puede decir, bueno, a lo mejor era casualidad. Bueno, yo no sé lo que era, pero yo dije que ya estaba cansadito, lo dije con mucha convicción y me hicieron caso. Sé que se puede hablar con el cuerpo y con las células. Pero si tú tienes una enfermedad que quieres resolver, tienes que comprender que las enfermedades pueden ser muchas cosas. Y hay enfermedades que son buenas. Y hay enfermedades kármicas que tú no puedes curar. O sea, es que hay cosas que se pueden hacer y otras que no se pueden hacer. Pero dentro de las que se pueden hacer,
deberíamos aprender a hablar con el cuerpo, con los órganos, hablarles de corazón, con amor, con plena consciencia, porque es una proyección de nuestra propia consciencia. Y si tenemos que sanar algo, no solamente es que yo le diga sana, sino que intente intuir el por qué está enfermo, cuál es la cuestión psicológica, cuál es el aprendizaje que yo no he aprendido y por lo cual está enfermo. Y si yo logro entenderlo y comprenderlo, puedo cambiar mi actitud en la vida respecto a ciertas cosas a la vez que hablo con el órgano, y el órgano puede dar un cambio y puede recuperarse o puede sanar. Es una cosa que quizás algún día mejor podríamos hablar un poco más profundamente porque es muy interesante. Pero que estamos en contacto con el cuerpo, sin duda. Y que las células nos escuchan, sí. Pero las células no saben español. Por lo tanto, cuando yo digo hablar con las células, yo no me refiero a hablar un lenguaje concreto, sino es la intención, es la conciencia que tú pones a lo que comprendes y entiendes que estás diciendo. Es decir, no busques palabras muy técnicas o palabras muy adecuadas para que las células te entiendan. No, las células no entienden las palabras. Entiende tu conciencia, entiende tu propósito, tu intención. Ahí es donde tienes que darle, digamos, fuerza, vitalidad en este contexto. ¿Seguimos con los chakras o qué hacemos? Bien, deciros que en ese cuerpo etérico, en el cuerpo de energía, que el cuerpo etérico parte del interior de las propias células y se extiende más allá. Con esto lo que quiero decir es que el cuerpo etérico realmente está dentro del cuerpo físico y se extiende más allá unos 2 centímetros. Es de un color azulado violáceo. Más o menos ese es el color más o menos que tiene nuestra aura etérica. Bien. Es en el cuerpo etérico donde están los chakras. Bien, esto es importante decirlo porque a veces cuando se pregunta, ¿pero los chakras dónde están? ¿Están en el órgano del corazón? Cuando hablamos del chakra del corazón, ¿estamos diciendo que el órgano es el chakra? No. De hecho, primero se crean los chakras y luego se crean los órganos. Luego los órganos se crean porque hay chakras presentes. Es como la precipitación física de la parte sutil de la energía. Primero somos etéricos y luego la energía etérica atrae partículas a través del feto, a través de la madre, atrae átomos y células para componer un cuerpo físico. Pero lo que atrae todo eso es un molde etérico. Cuando digo molde, es curioso que lo digo porque todo feto, antes de nacer, tiene un molde etérico perfecto. ¿Qué quiero decir? Con el molde etérico es la síntesis espiritual y energética de su vida anterior. Y sobre eso se construye el cuerpo. Lo que ocurre aquí es que si el feto tiene algún problema y nace sin brazo, es curioso que el cuerpo puede ser que no tenga brazo, pero el molde etérico sí lo tiene. El molde etérico es perfecto. No se puede amputar. Es perfecto. Lo digo porque hay casos, creo, no sé si otro día hablé de esto, hay casos de personas que le faltan una extremidad y sienten que la tienen. O sea, o notan pinchazos a veces. Yo conozco a personas que le faltaba alguna parte del cuerpo y decían que a veces notaba como que le pinchaba una parte del cuerpo que no había parte, porque su cuerpo no tenía pierna, pero notaban pinchazos ahí. Entonces, claro, yo sonría un poco porque, bueno, yo le decía, claro, el cuerpo físico, la pierna física no está, pero sí que está la pierna etérica, porque esa pierna no se puede cortar. Los chakras no se pueden cortar. Por lo tanto, si a mí me cambian el corazón, si a mí me hacen una operación de corazón y el trasplante de corazón, ya sabéis, me trasplantan otro corazón, mi chakra sigue siendo el mismo, porque mi chakra no lo pueden cortar. Lo que me han puesto es otra materia de otro ser humano, pero no me han extirpado el corazón, o sea, el chakra del corazón. ¿Comprendéis? O sea, los chakras no se pueden cortar ni extirpar. Deciros que realmente nuestro cuerpo físico está, a nivel etérico, está compuesto de más de 300.000 canales o líneas de luz. Los acupuntores
solamente trabajan con, creo que son 12 o 13 de ellos. Y a esos 12 o 13 le llaman meridianos. Los meridianos es la parte externa del cuerpo etérico. Por tanto, cuando te clavan una agujita, esa agujita te la están clavando en el campo etérico. Por eso ellos dicen que te desbloquean el canal de energía. Si un científico mirase a ver qué hay ahí, vería que no hay nada. Dirá, pero si aquí no hay ningún canal. Tú estás pinchando, ¿dónde estás pinchando? Si yo no veo ningún canal. Claro, porque ese canal es etérico. Sin embargo, esto es paradójico porque un médico puede estudiar acupuntura, o sea, un médico tradicional puede también estudiar acupuntura, porque la acupuntura está considerada como una ciencia, digamos, médica, un sucedáneo médico, que está demostrado que sí que funciona, pero no está demostrado cómo funciona, porque es que no se ven los meridianos. Alguien hace 5.000 años dijo que estaban los meridianos, los dibujó, pero no se ven. Sin embargo, los chinos, sobre todo, en esto es una pasada. Yo he visto operaciones, son capaces de anestesiar en operaciones a cuerpo abierto, poniéndote agujitas en ciertas partes del cuerpo. Por lo tanto, se ve que sí que funciona, se ve que esos meridianos sí que están, pero no se pueden ver. Por lo menos con instrumentos físicos, de momento. Bien, pues ese campo de luz que recorre todo nuestro cuerpo, en ese campo de luz están los chakras. Y técnicamente, esto seguramente nunca lo habréis leído, técnicamente los chakras se crean allá donde 21 de estos canales se juntan, se unen. Donde 21 de estos canales se unen en el mismo punto, se forma un chakra mayor. De esos chakras mayores tenemos 7, que son los 7 chakras conocidos. Luego, donde 14 de esos canales se unen, forman los chakras menores, que de eso tenemos 21 chakras menores. Y donde 7 de esos canales se unen, forman los 49 chakras diminutos. Luego, realmente nosotros estamos llenos de chakras, es una pasada, tenemos una infinidad de centros de energía. Normalmente los estudiosos del tema, más o menos los tradicionales, solo hablan de los 7 chakras. Pero los que van un poquito más allá hablan de los 21. Porque, por ejemplo, uno de los chakras que todo el mundo sabe dónde está, pero no es de los chakras principales, por ejemplo, es el que está en la palma de las manos. Tenemos 2 chakras que es para curar. Cuando alguien hace imposición de manos, es porque aquí hay unos chakras que producen curación. No puedo poner el codo. Aquí no está el chakra está aquí. ¿Comprendéis? También en las plantas de los pies hay chakras, que además que te unen a la tierra. A través de ese chakra se crea un fluido de energía de la tierra maravilloso y sanador. Por eso es muy interesante a veces andar sobre la tierra descalzo. Puede ser por el mar, por la arena o por la tierra. Pero toca tierra con la planta de los pies y siente cómo conectas con la tierra, porque es posible a través de ese chakra. Luego tenemos 2 chakras en los oídos, 2 chakras en los ojos, 2 chakras en los riñones, tenemos un chakra también en el bazo, tenemos arriba del pecho tenemos 2 chakras más, en fin, hay una infinidad de chakras. Y cada uno de estos chakras tienen su trabajo, su valor, su capacidad, su función. Las enfermedades, todas las enfermedades, surgen porque hay algún bloqueo de estos canales. Estos canales se llaman nadis, o para los chinos, meridianos. Y los nadis son canales por donde fluye la energía espiritual, la energía de la vida del ser. Si por alguna razón esos canales o algunos se bloquean o se constriñen, si tarda mucho tiempo en recuperarse, va a debilitar la zona y el órgano donde esté esos canales. Por lo tanto, cuando hay un órgano enfermo, es que la parte etérica está congestionada. La energía no fluye por los nadis. La pregunta del millón, creo que es una pregunta interesante, sería: ¿qué es lo que hace que los nadis se cierren? ¿Qué es lo que hace que los nadis se constipen, vamos a decirlo así?
Yo creo que lo podéis, yo creo que lo intuís. Mira, voy a abrir, si alguno intuye el por qué, que lo diga. A ver si... ¿Por qué los nadis o en algunas zonas se pueden cerrar? ¿Qué los hace cerrar a estos nadis para que luego haga enfermar el órgano? ¿Qué creéis que es? Las emociones. ¿Quién ha dicho eso? Teresa. Vale. A ver, Teresa. Claro, las emociones negativas. Sí. Las emociones, el estrés, el miedo, el terror, la angustia, toda la parte psíquica, emocional, mental, toda esa parte que está como en estado de negatividad, influye radicalmente sobre nuestro cuerpo energético, por lo tanto, sobre nuestro cuerpo etérico. Si mantenemos un estado de angustia o de ansiedad o de estrés o de miedo mucho tiempo, ese cuerpo etérico se cierra mucho en cierta zona del cuerpo y va a afectar al órgano donde el cuerpo etérico, esa parte está. Por lo tanto, la forma de sanar realmente cualquier órgano es cambiando de forma de pensar y sentir. Es lo que se llama liberar la consciencia. Porque cuando uno libera la consciencia, trasciende el miedo, trasciende la angustia, trasciende esos aspectos negativos, los nadis se abren. Y cuando un nadie se abre, la energía circula. Y cuando la energía circula, afecta al órgano. Tener presente que el cuerpo etérico y el cuerpo físico están interconectados. Si yo afecto a mi cuerpo etérico, afecto a mi cuerpo físico. Al revés, no. Por eso es mucho más importante respirar bien, porque es que aquí la otra pregunta sería, ¿cómo mejorar nuestro cuerpo etérico? Porque decirles una cosa, el cuerpo etérico, si alguien supiera cómo mantenerlo vivo, sería inmortal físicamente. Por eso los maestros espirituales, aunque suene esto como a fantasía, los maestros, hay maestros que tienen cuerpos inmortales, como el Maestro Jesús, por ejemplo. Porque ellos conocen el secreto de mantener vivo el cuerpo etérico. Y al tener vivo el cuerpo etérico, el cuerpo físico se mantiene vivo, sin comer. Porque lo que alimenta el tejido físico es la parte etérica. Esto es como un misterio que a la vez es peligroso. En su momento podría llegar a serlo, porque veríamos cómo la parte energética o etérica puede influir sobre el aspecto físico de una forma radical. Bueno, ya que estamos medio místicos, si queréis os comento algo. Vamos a ver. No, bueno, es simplemente... Sabéis que casi todas las religiones tienen una base esotérica cierta. Lo que pasa es que el símbolo lo tapa todo. Entonces, a veces no sabemos qué es símbolo y qué es real, ¿no? Entonces, un poco... Mirad, en la Biblia, que es un libro simbólico, un libro cargado de mucha enseñanza real, pero camuflada por símbolos. Solamente el iniciado, que es capaz de interpretar correctamente las cosas, es capaz de entender lo que quiere decir estos mensajes. Bien, el Antiguo Testamento, que es el más complejo, porque hay cosas que uno no entiende, ¿no? Dios creó a Adán y Eva. Vamos a suponer que fuera así. Que no fue así, porque eso es un símbolo también, pero bueno, creó a Adán y Eva. Vale, recordáis que estaban viviendo muy felices en el Edén. Estaban en el Edén maravillosamente los dos, pues ahí disfrutando, pues ahí estaban bien, ¿no? Y Yahvé y Dios les dijo, mira, podéis hacer lo que queráis, pero hay de dos árboles que nunca debéis comer su fruto. Que era el árbol de la sabiduría, que era el árbol de la manzana, y el árbol de la inmortalidad. Habían dos árboles. El de la vida y el de la sabiduría. Lo digo porque luego esto, si vais al Génesis, veis que lo comenta. Entonces resulta que se supone que Adán y Eva comieron del árbol de la sabiduría. Porque la serpiente, el símbolo de la serpiente es la sabiduría. Por eso, en Oriente, la serpiente es símbolo de sabiduría.
Y por eso incluso en Egipto la serpiente era el símbolo de la sabiduría. O sea, la serpiente no era el demonio, no era Satanás, no, era el símbolo de la sabiduría. De hecho, el árbol simbólicamente simboliza nuestra estructura del sistema nervioso. Y el árbol simboliza además todos nuestros chakras. Bueno, aquí la cuestión es que comieron del árbol de la sabiduría. Entonces, ¿cómo sabemos que era el árbol de la sabiduría? Pues porque despertaron. No, la Biblia dice, de repente se les abrieron los ojos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Que Adán y Eva estaban dormidos? Sí, eran inconscientes, estaban en trance, estaban soñando. De hecho, toda la evolución nuestra comienza cuando despertamos a la sabiduría. Luego, realmente lo que ocurrió en el Edén no es una cosa nefasta, no es negativa. Formaba parte del plan divino. Porque yo una vez hablé con un sacerdote, a veces, y la verdad es que esto es una pasada cuando hablo con personas así, claro, porque como yo también sé de estas cosas, pues claro, yo tengo otros argumentos, se quedan un poco perplejos, ¿no? Mirad, yo soy padre, tengo 2 hijas. Yo creo que muchos de vosotros y de vosotras seguramente tendréis hijos. Vale. Yo como padre, yo creo que soy peor padre que Dios. Es decir, yo pienso que Dios es un padre, vamos, yo no me puedo ni comparar. Sin embargo, yo soy más bueno que Él. Porque a mí no se me ocurriría jamás coger a mis hijos, meterlo en un jardín y poner un árbol con una serpiente y condenarlos al sufrimiento eterno. A mí no se me ocurre sembrar un árbol en un jardín con mis hijos y poner una serpiente y decirle, oye, no comáis de aquí, porque si coméis os voy a condenar para siempre. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Pues que Dios, cuando puso ese árbol en ese lugar y dejó que los niños, que Adán y Eva, jugaran ahí, es porque sabían que iban a comer de ese fruto, porque Dios lo sabe todo. Por lo tanto, no fue un error. No, los niños, Adán y Eva, no traicionó, no llevaron la contraria a Dios, no, es que iban a hacerlo, evidentemente, porque eran niños, estaban durmiendo, eran inconscientes, y si Dios fuera tan bueno, no hubiese puesto ese árbol, lo hubiese quitado, por eso es Dios puede hacer lo que quiera. No sé si me entendéis el argumento. Por lo tanto, lo que quiero decir es que ese árbol no fue un error. Bien, lo que quiero decir con esto es que Adán y Eva comieron del árbol de la sabiduría y dice que se le abrieron los ojos, por eso se taparon sus partes sexuales. Entonces, cuando fue Yahvé a verlos, les dijo, ¿por qué os tapáis? Entonces ellos dijeron, no, porque porque estamos desnudos. Y entonces Yahvé le dijo, ¿y cómo sabéis que estáis desnudos? ¿Quién os ha dicho que estáis desnudos? O sea, Dios se había dado cuenta de que estaban despiertos. Entonces fue cuando Adán dijo, es que Eva cogió la manzana. Vale. Entonces, lo curioso de este aspecto, ahí la mujer la mala. Bien, aquí lo curioso de este aspecto es que entonces Yahvé dijo, saquémoslos del Edén, no vaya a ser que alcen también la mano y cojan y coman del árbol de la inmortalidad. Amigo, que había otro árbol ahí, que era el árbol de la inmortalidad, efectivamente. Y el árbol de la inmortalidad se refiere al cuerpo etérico, al conocimiento de cómo funciona la vida realmente en este mundo. Porque el que tenga el secreto de cómo alimentar el cuerpo etérico se puede volver inmortal y no envejecer jamás. Por lo tanto, el cuerpo etérico es una cosa muy, muy interesante. Nuestro cuerpo sutil, si supiéramos cómo alimentarlo, podríamos vivir con mucha más salud, sin enfermedad y mucho mejor. Entonces, la pregunta ahora, ¿no? Yo creo que sería adecuada, sería, ¿y cómo puedo alimentar mi cuerpo etérico? Bien, yo os puedo decir que hay 3 cosas que sí que podemos hacer, al menos en principio, y que producen un cuerpo etérico mucho más sano y más fuerte. Es la respiración, tenemos que aprender a respirar bien porque a través de la nariz, a ver, vamos a ver. Son las 9:20, me cachis, y yo todavía ni he empezado. Bien, deciros lo siguiente.
Dentro de esos nadis, de esos canales de energía del cuerpo, hay 3 que son los más conocidos, que es el Ida, el Pingala y el Susuma. ¿Recordáis? Que son los... cuando se ven los chakras, esos canales, que es la caducidad del Mercurio, el caducido de Mercurio, como los canales pasan a través de los chakras y llegan hasta aquí. Bien, resulta que el Ida y el Pingala, que es el nadi solar y el nadi lunar, parten en los hombres de los testículos a nivel interior y de las mujeres de los ovarios. El Ida y el Pingala. Van cruzando cada chakra mayor, lo van cruzando, cada chakra mayor, hasta que llega al centro Ajna. Cuando llega al chakra del centro Ajna, aquí se ramifica en la nariz. Por eso, los pranayamas, cuando oímos hablar de los yogis que trabajan con la respiración polarizada, eso de taparse la nariz y cuentan, luego se tapan la otra, estas cosas que hacen los yogis, uno dice, ¿pero qué están haciendo? Están afectando de una forma muy poderosa el campo nádico, el campo energético, etérico, a través del Ida y el Pingala. Están repercutiendo en todo su organismo energético. Inclusive la levitación se puede producir a través de alterar la respiración nasal, que no es ya la respiración nasal, sino es los conductos energéticos que existen. Por lo tanto, la respiración consciente, el respirar adecuadamente, el respirar bien, produce una vitalidad mayor, y eso lo sabemos todos. Y de eso ni siquiera... Porque cuando nosotros inhalamos, no solamente respiramos oxígeno, sino respiramos una cosa que se llama prana. Y el prana es la energía que proviene del sol y son partículas azuladas, blanca azuladas, que están en toda la naturaleza. En tu casa también, en todas partes. Y cuando tú respiras de forma consciente, atraes ese prana con más fuerza a la inspiración, por lo tanto tu cuerpo etérico se energetiza. Luego, a través de la respiración, uno podría mejorar mucho su salud y potenciar mucho su vitalidad. Esto yo creo que a nivel, incluso alguien que no entienda esto, creo que lo podría llegar a comprender bien. Vale. La otra cuestión es el sol. La energía del sol es sumamente importante para nosotros. Sobre todo la energía del sol del amanecer y del ocaso. Esa energía bastante más asimilable. Y la energía del sol pasa a través de nuestro chakra del bazo, que es el encargado de transmutar la energía del sol en salud física a través de los nadis. Por lo tanto, podemos decir que podíamos comer sol. Podíamos ponernos ante el sol por las mañanas y sentir como no solamente respiramos bien, sino que la energía del sol la atraemos a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo se llena de energía solar. O sea, eso también podría ser algo muy potente. Y luego también lo que afecta mucho al cuerpo etérico es el pensamiento. Una forma de pensar correcta, una forma de pensar espiritual, una forma de pensar positiva, afecta mucho digamos, al torrente de energía que fluye a través de nuestros nadis. Una mente potente, una mente espiritual, una mente positiva, repercute sobre nuestros tejidos físicos. Además, yo creo que esto hasta lo podemos entender si miramos qué le ocurre a las personas que están enamoradas. Cuando una persona está muy enamorada, suele tener mejor piel. Los ojos le brillan. Tiene una textura diferente, porque el estrés te hace que se te reseque la cara. El amor produce acuosidad. Cuando alguien dice, es que tengo la cara reseca, porque necesitas agua. Pero es que a lo mejor la tienes reseca, si no es por genética, es porque estás muy preocupada, estás muy alterada, estás muy estresada. Eso te va a hacer que te salgan más arrugas y te seque más la piel. ¿Comprendéis? Sin embargo, una persona que está muy enamorada es acuosa. O sea, es como si el agua saliese. Y eso produce, digamos, que la piel, el contorno, no sé, todo lo demás, esté mucho, mucho mejor. Por lo tanto, el aspecto emocional y mental influye radicalmente en nuestra constitución física. Pero esto es mucho más de lo que nos imaginamos. Si tuviéramos gran poder mental, podríamos incluso cambiar ciertas cosas físicas o producir fenómenos físicos que quizás uno puede pensar que es imposible. Porque cuando hablamos de los poderes psíquicos, cuando hablamos del despertar de los chakras,
que estoy viendo que vamos a tener que utilizar una segunda parte, no pasa nada. Cuando hablemos de las capacidades que dan el despertar de los chakras, vemos que los poderes psíquicos, como levitar, como hacerse invisibles, como tener telepatía, como tener clarividencia, todo ese fenómeno psíquico se produce por aperturas de canales nádicos de los chakras que influyen sobre los órganos físicos de visión, de auditivos, de piel y demás. Y si la invisibilidad fuera posible, porque supuestamente los maestros espirituales pueden hacerse invisible, entonces alguien diría, pero ¿cómo es posible esto? Si el cuerpo físico, ¿cómo lo vas a hacer invisible? Aquí tenemos, digamos, una clave que es como universal. Y es que, desde el punto de vista esotérico, ya Patanjali, que fue como uno de los padres de la meditación, él decía que nuestro cuerpo es una materialización de nuestro pensamiento, de nuestra mente. O sea, para Patanjali, nuestro cuerpo no era físico, era mental denso. Por eso él decía, si uno domina absolutamente la mente en sus aspectos más elevados, podría dominar el aspecto físico. Por lo tanto, se podría hacer invisible o atravesar paredes. Sobre esto deciros, aunque suene un poco extraño, que se ha documentado casos en diversos templos de estos tibetanos de monjes emparedados. O sea, yo he llegado a estudiar fenómenos de que en algunos lamasterios, son donde están los monjes, los lamas, se han encontrado a veces cuando se derribaban paredes gruesas, que se encontraban a personas como incrustados en la pared. Pero incrustados no que hayan sido emparedados, no es que hayan sido matados y metidos, no. Los monjes no matan. Es decir, no es que, sino que, por lo que se ve, porque algunos lamas dicen que algunos discípulos imprudentes, cuando iban alcanzando el cambio vibracional del cuerpo, intentaban atravesar paredes antes de tiempo y cuando las atravesaban le daba miedo y el miedo hacía que la velocidad celular cambiara y se emparedaba y morían. Fijaros qué locura, ¿no? Lo que estoy diciendo parece como de ciencia ficción. Por lo tanto, de alguna forma, hay que ser muy prudente, evidentemente, con las capacidades psíquicas, sobre todo este tipo de capacidades psíquicas, pero que existir, ¿no? Sin duda existen. Más aún, hace poco vi un documental por televisión que me causó bastante intriga, y es que habían encontrado como cuevas en montañas donde los anacoretas, donde monjes iban a recluirse y a estar en meditación muchos meses o años. Bueno, pues estas cuevas que han podido ser investigadas existen. Lo que ocurre es que no saben cómo podían llegar hasta ahí, porque no había forma de subir. O sea, eran cuevas pequeñas que estaban en montañas rectas sin posibilidad de entrar. O sea, ¿cómo entran? Entonces, claro, cuando tiras del manual, tiras de los libros antiguos, como cuando se habla de Milarepa, que era el gran yogi del Tíbet, Milarepa, cuando se habla de Milarepa, se dice que él volaba tanto que se podía quedar dormido volando. Y claro, eso está escrito. Y uno dice, ay, qué tontería, ¿no? Qué cosa, que los lamas vuelan. Pues no me extrañaría que hubiese lamas que volasen o que levitasen y podrían entrar en esas cuevas por levitación. Porque a nivel científico no se sabía, se sabe que, porque se han entrado en esas cuevas, que esas cuevas han sido habitadas por monjes, pero no se sabía cómo podían llegar hasta ahí. Era imposible. Por lo tanto, en fin, que no tenemos ni idea de lo que es la realidad, ni nuestras posibilidades, ni nada. De todas maneras, tened en cuenta que estáis en un curso donde se puede hablar de estas cosas, porque estas cosas tienen que ver con todo lo que estamos aprendiendo del misterio del ser humano y de su aspecto espiritual. Bien. Francisco, cuando pueda una pregunta, soy Pero, Edurne.
Sí, Dulce, un segundo. Solo quiero terminar diciendo una cosa, y es que el verdadero poder espiritual reside en conectar con nuestro ser, no el volar, ni hacernos invisibles, ni esas cosas. Quiero decir, nuestro trabajo no consiste en desarrollar facultades psíquicas, porque esas facultades psíquicas sí que se van a desarrollar nosotros, tarde o temprano, pero que vengan como resultado del despertar de la consciencia, no por buscar los poderes. ¿Me comprendéis? O sea, yo busco el contacto con mi ser espiritual, liberarme, entrar en ese amor infinito de mi ser, despertar conciencia, abrir los ojos. Eso es lo que tenemos que buscar todos. Cuando eso se va produciendo, las capacidades psíquicas, los chakras empiezan a despertar y podemos entonces tener muchas experiencias. Pero esas experiencias son absolutamente controladas por nuestro nivel de conciencia alcanzado. El problema es cuando alguien intenta desarrollar chakras y poderes, pero no la conciencia. Entonces, ¿cuándo tiene el problema? Por lo tanto, nosotros no estamos aquí para despertar poderes, sino para despertar conciencia. Cierto que es que en la medida en que despiertas cierta conciencia, es muy posible que se puedan desarrollar ciertos poderes, pero esos poderes vienen como consecuencia del despertar de la conciencia, no porque tú has ido a despertarlos directamente. A eso me refiero. Gracias. Idurne, perdona. ¿Sí? Sí, interesantísimo todo lo que has desarrollado. Mira, la pregunta es, yo vivo en el País Vasco y no tenemos, además estoy, como comenté la otra vez, pues en un valle, entonces pues el sol de primera hora, como podemos ver en Valencia a las 8 de la mañana o a las 9, pues no lo podemos ver, o a veces está nublado y entonces serviría la luz, aunque del sol, que evidentemente está ahí, a pesar de que no lo veamos, quiero decir. Sí, sí, el cuerpo etérico se alimenta igual del sol, porque las nubes no tapan el sol etérico. Por lo tanto, sí. De día, cuando el sol sabes que está ahí arriba, aunque esté nublado, uno podría concentrarse y conectar con el sol a nivel etérico y respirar el prana del sol. Sí podría. No necesita ver el sol físicamente. Pero tiene que ser de día, es decir, cuando sabemos que el sol está ahí arriba. El Muy único. bien. Muchas gracias. Que... ¿Tienes Yo tengo posibilidad? otra pregunta, Francisco. Sí. A ver, has dicho, me lo he apuntado todo, que cuando los nadis se cierran, generalmente es por emociones negativas, ¿no? Que para que esto no ocurra, lo que estábamos comentando ahora, hay que liberar la conciencia. Y has dicho que se hace sobre todo mediante respiración, el sol y el pensamiento que siempre sea un poco Bueno, correcto y positivo. No, eso alimenta el cuerpo etérico, pero eso no deshace los miedos. Es que he dicho dos cosas diferentes. Una cosa es cómo alimentar el cuerpo etérico, pero para sanar habría que trabajar con las emociones, que es independiente a la luz, al aire y a los pensamientos positivos. Entonces son dos preguntas diferentes, ¿no? Son dos ¿Cómo liberar la preguntas conciencia Sí, y cómo alimentar el cuerpo etérico, correcto. ¿no? Son cosas diferentes. ¿Y me puedes responder a ambas? O sea, ¿cómo se libera la conciencia? ¿Cómo dices, voy a liberar mi conciencia para tener unos pensamientos maravillosos todo el tiempo? Claro, la ¿Cómo haces conciencia se esto? libera. Porque eso es lo complicado, ¿no? Claro. La conciencia se libera a través del trabajo evolutivo, a través de la meditación, a través del querer despertar conciencia, a través de trabajar con la sombra, a través de arrojar luz a los miedos y demás. Este trabajo lo vamos a hablar, no lo hemos hablado todavía. Okay. Pero este trabajo forma parte de la psicosofía y tiene que ver cómo encarar los sufrimientos y los problemas emocionales de una forma directa, iluminarlos, comprenderlos y trascenderlos. Pero de esto no hemos hablado. Pero cuando esto lo vayamos haciendo, los nadis se van a liberar, sin duda. Si lo hacemos bien. Súper. Gracias. De hecho, por ejemplo, yo te puedo decir como experiencia que cuando he conseguido trascender algún miedo, alguna limitación emocional, más de una vez he sentido físicamente, se ha producido en mí una inspiración muy profunda. Es decir, a lo mejor lo estoy trabajando, consigo liberarlo y sin querer hago... Es como si algo se abriese, es como si el genio de la lámpara maravillosa de repente saliese.
y te liberas. Y tú mismo te das cuenta que te acabas de liberar. O sea, incluso es una sensación somática, física, en algunos casos. De esto vamos a hablar porque esto es uno de los puntos más importantes de este curso. Vamos a trabajar con el sufrimiento, el miedo, las tensiones, porque tenemos que trabajar con el subconsciente, que ahí hay mucha oscuridad. El trabajo espiritual es llevar la luz a la oscuridad. Entonces, vamos a conectar con la luz, vamos a subir al cielo para coger una antorcha y vamos a bajar al infierno para iluminarlo. Porque el cielo y el infierno está dentro de nosotros. Entonces no podemos ir en falso. Ir en falso es solamente querer lo espiritual y mirar para arriba sin conocer el aspecto oscuro de nuestra naturaleza. No es posible. Para yo poder subir tengo que bajar. Pero yo no puedo bajar sin luz. El problema es si bajo sin luz. Es que todo esto es muy delicado. Entonces este curso es un curso serio en el cual damos unas claves para poder trabajar psicológicamente de una forma bastante potente. Porque hay personas que no conocen bien la técnica y se atreven a bajar al subconsciente sin estar muy conectados con el alma, sin estar en luz. Entonces eso se puede enredar o pueden amplificar incluso el aspecto negativo. Siempre es conveniente ir a un profesional. Tienes algún problema psicológico, a un psiquiatra, a un psicólogo, vale. Sí, está bien. Pero tú también eres tu propio psicólogo. Nuestra alma es nuestro mayor psicólogo. Y es la que tiene la verdadera luz para que yo comprenda y trascienda cosas. Por lo tanto, vamos a utilizar esa herramienta. Vamos a empoderarnos, que sería un poco la palabra. Muy bien. Bien, pues bueno, si os parece, lo dejamos aquí. Iré dándoos más prácticas y algunas técnicas por el grupo de WhatsApp. Voy a haceros un programa, ¿vale? Porque ya una compañera me preguntó un poco en qué orden o de qué manera deberíais quizás hacer las prácticas. Voy a hacer un programa para que vosotros podáis, digamos, tener un orden dentro de las prácticas. Y aparte de esto, también tenéis el libro La Luz Diamantina, los que tengáis físicamente, que leerlo físicamente, los que no, pues de momento leerlo a través del PDF, porque es importante que esa parte se conozca. Deciros que casi todos los cursos de meditación que existen, que yo conozco, no suelen tocar la parte esotérica. Por eso se quedan cojos. A mi entender, se quedan absolutamente cojos. En este curso vamos a hablar de la meditación, que es fundamental entender cómo funciona y cómo meditar bien, pero vamos a tener el apoyo de la parte esotérica, que es la parte que explica el por qué sucede lo que sucede en la meditación. Porque esa parte se obvia. Sin embargo, es conveniente que lo sepamos. ¿Por qué en la meditación es tan importante o por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, conociendo la parte metafísica del tema? Muy bien, pues nada, pues ha sido un placer compartir esta clase con vosotros. Y nada, invitaros, bueno, al próximo miércoles y deciros que, bueno, los que queráis, mañana tenemos un programa, el programa Quinto Reino. Bueno, os pondré un link también en el grupo por si queréis también participar. ¿De acuerdo? Pues buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.